dedica el tiempo para servir, usted es súper mega extra bendecido. Cuando fuimos ayer lunes a servir a esas comunidades, a Guánica, a un campo de Guánica que Rafa sabe el nombre, lo retrató por ahí, había que ver la necesidad que había tan imperiosa y la satisfacción que uno sentía en poderle servir a esos niños, a esas madres solteras que tantas habían allí. Quiero decirle que verdaderamente, si no vivimos para servir, no servimos. Punto y se acabó. No le busque más vuelta al asunto. El maestro lo dijo: yo no he venido para que ser servido, sino para servir. Y el primero que quiera ser primero dentro de los míos, será el que sirva. Así que debemos ser. Pues nada, Yarley en esta noche va a estar esta noche y va a estar el jueves, así, y el otro martes, porque ella quiere dar el curso completo y nosotros decimos sí y amén. Y es un privilegio tener una persona aquí que viaja tanto, que nunca está en Puerto Rico, que este espacio de tiempo lo haya sacado para nosotros. Y lo que falta el domingo lo va a completar. Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Por causa de los terremotos en este país, entonces se cambió todo lo que teníamos originalmente programado. Pero en realidad lo que quería es que pudiéramos haber comenzado y haber terminado teniendo un sábado todo el día para poder seguir el hilo conductor, porque esto a mí me desafía mucho el dividir el seminario en tantas. ¿Por qué me desafía? Porque ustedes que llegaron esta noche van a poder comenzar y todo va a llevar un hilo conductor de que vamos a llegar a un final. Pero los que el jueves llegan, que no vinieron hoy, ¿cómo conectan, no? Y los que llegan el domingo, que no vinieron martes ni jueves, ¿cómo se conecta? O sea, para mí el desafío lo tengo yo. Y por eso estaba, o sea, después de cambiar los planes, estaba rompiéndome aquí la cabeza y orando y diciendo: Espíritu de Dios, ¿cómo podemos hacer esto? Pero quiero darles, recuerdan que me gusta la panorámica. Recuerdan que hablamos, la última vez que estuve aquí, hablamos sobre la panorámica del reino de Dios, de dónde queremos comenzar y dónde queremos terminar. Pero el pastor, cuando no sé si ya lo leyó, pastor, el libro. Muy bien. El servicio llamado de todo cristiano ya llegó. Él me pidió que trajera 100 libros. Eso quiere decir que él tiene la esperanza de que cada uno de ustedes se lleve uno. Pero este es un libro de estudio donde hay que llenar, hay que escribir, hay que leer. Entonces es más un libro personal. Entonces quiero animarles que como familia cada uno tenga su propio libro para poderlo llenar y poderlo escribir para arriba, para abajo, arrancarle la hoja, llevárselo y lo que quiera hacer con su propio libro. Entonces, hay libros para todos. Va a ser este libro nos va a servir. Hoy no lo voy a hacer porque hoy voy a darles el marco de referencia que vamos a usar para conectar el servicio. De lo contrario será un tema suelto. Y cuando usted tiene mucha ropa y no hay un ropero donde colgar la ropa, usted amontona encima y después no saben lo que tiene. Entonces hay que tener un ropero. Entonces el marco de referencia es el ropero donde usted puede saber dónde va a colgar este tema del servicio. Entonces, les voy a dar, tengo la panorámica de todo el libro porque no podemos estudiarlo página por página, pero sí vamos a tener una panorámica del libro. Pero aquí hay otro libro que nos va a ayudar a la clase de esta noche.
por Bob Moffett. Y Bob es el fundador de un ministerio que se llama Harvest, cosecha, la cosecha. Y él, hijo de pastor, creció en la iglesia con una pasión por las misiones, pero cuando ya termina seminario, entonces va a servir a la niñez. Y sirviendo a la niñez, niños con muchos problemas, con hogares problemáticos, disfuncionales, niños de foster home, todo esto. Entonces él entendió que estos niños deberían por lo menos tener al año 3 semanas en un hogar estable donde hay una mujer y un hombre, un esposo y una esposa juntos que se aman, que tienen un hogar sano, y a lo menos por 3 semanitas podía llevarse un niño. Entonces iba por, como él pertenecía a esta denominación grande, tenía la oportunidad de hablar y llegaban de todas las iglesias, el pastor les daba la oportunidad de hablar y al final decía: estamos aquí para ver si usted se quiere anotar para llevar un niño por 3 semanas. Caminando por todo Estados Unidos, nadie se anotaba a llevar un niño por 3 semanas. Esto lo amargó, lo resintió. Se resintió contra la iglesia, qué clase de cristianismo es el que vivimos, y pasó por un tiempo muy oscuro en su vida, hasta que el Señor le habla y le dice: esta iglesia es mi iglesia y con todos sus defectos la amo, y si tú no aprendes a amarla, no te voy a usar. Por eso, cuando hablemos en esta noche sobre la iglesia y sobre la lección más grande que él aprendió, ya un hombre de 80 años que ha servido a Dios a América Latina por los últimos 40 años. Escribe este libro que se llama Evangelismo sin discipulado. Y a través de todos estos días usted va a poder entender de por qué él escribe este libro. Él también es el autor del libro Si Jesús fuera alcalde. Hay otro libro más que la vez pasada se quedaron algunos de ustedes sin él, pero ya me llegaron: Vida, Trabajo y Vocación, y nuestro libro fundamental, Discipulando las Naciones. Y también la vez pasada yo creo que traía 2 libros nada más. El hallazgo de la verdad de Nancy Pierce. Esta mujer ha escrito este libro, trata de Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está diciendo: a todo ser humano en el planeta Tierra Dios se ha revelado, por lo tanto no hay excusa. Y entonces ella defiende esta verdad trascendental, la revelación de Dios al hombre, y desenmascara todas las distorsiones en las diferentes cosmovisiones que enseña nuestra academia. Es un libro que, si después de usted necesita estudio, pero después de usted estudiarlo puede escuchar a quien sea, en las noticias, al político, al académico, al pastor, a quien sea, y usted puede discernir desde qué punto de vista él está hablando cuando no es bíblico. Entonces, es un libro que nos está ayudando muchísimo, especialmente con el discipulado de nuestra juventud. Y el último, acaba de salir, está saliendo del horno. Se llama Creados para Florecer. El plan divino para las personas, la comunidad y las naciones. Este libro nos va a ayudar a nosotros a ver cómo desde la caída Dios se propuso revertir lo que el pecado trajo al planeta Tierra. Pero para poder revertir lo que el pecado trajo al planeta Tierra necesita de todos nosotros. Es un libro para enseñar, para todos nosotros, pero lo he animado a muchos de nuestros maestros de niños, de lo que lo estudien y se lo den
desde los niños. Entonces, muy buenos libros. Me faltó uno que habla sobre la sabiduría. La vez pasada les prometí que iba a salir y ya lo traje. Que habla sobre el libro de Proverbios y cómo la sabiduría estaba presente cuando Dios creó cielos y tierra. Y por lo tanto, si la sabiduría estaba presente cuando Dios creó cielos y tierra, ¿cómo nosotros podemos vivir en esta tierra sin la sabiduría divina? Y es otro libro que toma el libro de Proverbios y lo desmenuza para poder ver que en ese solo libro de Proverbios, si solo no tuviéramos nada más de la Biblia que el libro de Proverbios nos enseñaría cómo vivir aquí en la tierra todos los días de nuestras vidas, cómo lavar los platos, cómo hacer el arroz, cómo relacionarnos, cómo hacer política, cómo hacer economía, de todo habla el libro de Proverbios, porque es el libro de la sabiduría. Entonces, no hay muchos, creo que traje unos poquitos, pero animarles. Así se llama sabiduría, se llama así, sabiduría, el título. Bueno, ¿cuántos están listos para comenzar? Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude en este proceso. No queremos llenar la cabeza de conocimiento como los griegos. Los griegos les encanta llenar la cabeza de conocimiento porque ellos creen que en el conocer está la vida y la salvación, pero la Biblia no habla de eso. Por eso no está escrita la Biblia en griego, sino en los hebreos. Este pueblo hebreo no creía como los griegos. Ellos creían que todo lo que podíamos aprender a través de nuestra inteligencia, todo conocimiento había que vivirlo. Y no solamente aprendíamos conociendo, pero viviendo. Por eso para los judíos hay un dicho que dice: no quiero conocer lo que no puedo vivir. Y si nosotros como iglesia hacemos la misma oración, no quiero conocer lo que no puedo o lo que no quiero vivir, no vale la pena adquirir conocimiento. Entonces no vale la pena que nosotros profundicemos en el tema del servicio durante estos días si no lo vamos a vivir. ¿Conocemos para qué? Vivir y crecer en sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das en este tiempo de estudiar este tema tan fundamental, pero realmente mirar a tu carácter y ver que cuando te revelaste a nosotros, cuando te revelaste como Dios, lo que tú mostraste fue esa compasión, ese amor y ese deseo de servir. Cuando viniste a la tierra, fue lo que hiciste, amarnos, pero amarnos con acciones. Queremos aprender de ti, aprender de tu carácter para poder reflejar tu carácter a través del servicio. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos. Y gracias que somos la iglesia. Y tú estás claro en el propósito de la iglesia. Nosotros queremos entenderlo, entender esa agenda cósmica que tú tienes para la iglesia, para poder cumplir con ese propósito, para colaborar contigo y para poder hacer cumplir esa agenda que tú tienes. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. Les dije que íbamos a contextualizar el servicio y lo vamos a contextualizar dentro de la agenda cósmica de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para la iglesia. Si nosotros como iglesia no conocemos el blanco, no podemos entonces
apuntar al blanco, porque no lo conocemos. Es como ponernos una venda en los ojos o ponerle a un soldado una venda y decirle apunta al blanco. Si lo apunta es por casualidad. Él necesita ver el blanco para poder apuntar al blanco. Pues si nosotros como iglesia no entendemos el propósito por el cual Dios levanta la iglesia, entonces no vamos a lograr el blanco. Y por eso es que queremos mirar en esta enseñanza a cuál es el propósito, la agenda de Dios para la iglesia. Todos sabemos que la verdad de Dios no cambia. Lo que cambia es nuestra perspectiva o nuestras distorsiones a causa del pecado que tenemos de la verdad de Dios. Ahí es que cambia. Pero nosotros necesitamos conocer las intenciones de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir con toda la agenda. Algunos han creído que las intenciones de Dios para la iglesia era solamente el evangelismo. Y entonces nos dedicamos a plantar iglesias. Porque pensamos, ahí esto es la agenda y esto es lo que vinimos a hacer. Otros entendían, no, más que evangelismo hay que discipular la gente en disciplinas espirituales. Y ahí se acababa la agenda de Dios para la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos la escritura nos damos cuenta de lo que les hablaba anteriormente. Dios quiere revertir lo que el pecado causó, las consecuencias del pecado. Por lo tanto, es la transformación que Dios está queriendo, la transformación del individuo, y por lo tanto el impacto de esa transformación va a la familia, va a la comunidad y va a la nación. Esto es lo que nosotros necesitamos ver. Entonces, necesitamos entender que el propósito de Dios para la iglesia es la transformación de todo lo que fue quebrantado en la caída. Y cuando miramos a lo que pasó en la caída, nosotros tenemos que mirar a esas tres relaciones primarias. De esas relaciones se desprenden todas las demás. Esas tres relaciones primarias tenemos la primera relación, nuestra relación con Dios. El hermano hablaba de nuestra relación, nuestra intimidad. El llamado primario de todo cristiano es a tener una relación, a intimidar con Dios, a tener comunión, a meterse en la palabra, que la palabra se convierta en la autoridad suprema en nuestras vidas. Entonces, esa relación con Dios se vio afectada por la caída. La segunda relación es la relación con nuestro prójimo, también se vio afectada con la caída, con el pecado. Y luego nuestra relación con el mundo físico, con la naturaleza. Cómo tratamos a la planeta Tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la motivación mayor que Dios tiene? La motivación mayor que Dios tiene para su iglesia es que nosotros podamos apuntar a la transformación. Lo voy a repetir a través de toda la clase. El propósito es la transformación de todo lo que fue quebrantado en la caída. Por lo tanto, Dios nos dio un manual. Dios nos dio la palabra. ¿Para qué? Nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo, nos dio revelación, nos capacitó a nosotros para poder entender, conocer y cumplir con ese propósito de traer la transformación a la nación. Entonces, el propósito de Dios para la iglesia, nosotros, su novia, es, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra? Transformación. La transformación del individuo y de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que nuestro mundo está perdido y sin esperanza? Mire la situación que estamos viviendo ahora en Puerto Rico. No solamente a nivel físico, donde qué solución tiene el ser humano para que pare de temblar. No tiene ninguna. O sea,
tenemos que estar de acuerdo. Cuando miramos la situación, no solamente aquí en Puerto Rico, pero miramos la situación en Estados Unidos, miramos la situación política, la situación económica, la situación social, las relaciones de una nación a otra. Miramos todo esto y decimos, el mundo está perdido. Y nuestra mayor sabiduría humana no va a poder traer sanidad a nuestro país ni al mundo. La sabiduría humana no va a sanar. Mire lo que pasó en Haití. Hay 1000 organizaciones sin fines de lucro sirviendo, no solamente cristianas, está la ONU, está cuanta organización usted imagine, ha llegado a Haití para ayudarles a salir de su pobreza y de su miseria. No se ha invertido, dice que se ha invertido casi $1 billón para ayudar a esa isla tan pequeña. Y aún así, con todos los economistas, con todos los maestros que han venido, no han podido traer arreglo, restauración a esta nación. No hay sabiduría humana que nosotros poseamos, ni aunque nos reunamos y hay toda la sabiduría de cada uno la pongamos junta, no va a traer sanidad a las naciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a traer sanidad a las naciones? Si la mucha sabiduría no va a sanar, entonces, ¿qué dice la Escritura? Si amamos a Dios, amamos la Biblia, creemos lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? La sanidad de las naciones va a venir por la fe. Pero mire lo que dice, viene por la fe y por la obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y vive como yo quiero, yo sanaré la tierra. Ahí es que tenemos que conectar, porque nos gusta muchísimo, hermanos, enfatizar de ese versículo el ayuno, la humillación. Pero fíjense lo que está diciendo, si se humillare mi pueblo y se convirtiere, o sea, y si viven en el orden divino que yo diseñé. Pero ¿cómo voy a vivir en el orden divino que Dios diseñó si yo nunca lo he estudiado? Si no lo conozco, de cómo alineo mi vida con el orden divino. ¿Cómo lo alineo? Pero pienso, no, yo me humillo, oro, ayuno. No hay que dejar de hacerlo, porque aquí dice humillación. Pero también dice, pero tengo que vivir. Si uno, hay en la Escritura muchas veces Dios está pidiendo uno solo. Dice, si vive, si se alinea con mis intenciones originales, si vive de acuerdo a como yo diseñé la vida para que funcionara, entonces yo voy a sanar la tierra. Entonces, ¿quién tiene el poder y la sabiduría para sanar nuestra nación? Pero la pregunta, hermanos, es, Puerto Rico, no hay rincón de nuestra isla donde no haya una o más iglesias. Hay un lugar allí arriba que se llama Las 400, por allá por Juncos. Mire, usted entra por esta calle y da una vuelta, es un círculo, da una vuelta y sale por la otra calle. Eso es todo lo que es esa vecindad. Y en esa sola vecindad, que le toma 7 minutos darle la vuelta, hay más de 40 iglesias. Y es número 1 en todos los males sociales, de droga, de robo, de inseguridad, de pobreza, de miseria, sin empleos, desertores escolares, hogares rotos, niñas embarazadas, no terminan la universidad, fornicando las parejas que llegan a la iglesia. O sea, hermanos, no ha habido una boda en no sé cuántos años. Hermanos, y son 40 iglesias, toda esa comunidad va a la iglesia. Entonces, no hay otra nación, yo creo, en todo el planeta Tierra que tenga tantas iglesias como Puerto Rico. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿dónde está el problema? ¿El mensaje? ¿La verdad de Dios? ¿O dónde está el problema?
o la iglesia, si el propósito por el cual existimos, por el cual Dios levantó la iglesia, fue para la transformación del individuo, entonces, ¿qué produjo el púlpito? Tengo que preguntarnos, ¿qué clase de persona está produciendo el púlpito? Y si Dios quiere sanar a Puerto Rico, Dios lo va a hacer a través de su iglesia, a través de usted y de mí. O sea, nosotros somos la respuesta. Nosotros como iglesia somos la respuesta para que en este país haya sanidad integral, no solamente sanidad espiritual y sanidad física, que es lo que más nos preocupa todo el tiempo. Estamos pidiendo por sanidad física y sáname, Señor, y sáname, porque sáname, pero ¿para qué te sano? ¿Cuál es el propósito? Pero nuestra mayor preocupación, no, sanidad política, sanidad económica, sanidad empresarial, no tanta corrupción, sanidad en los hogares, o sea, es en todo, en las relaciones, hermanos. Por lo tanto, mire, tuve un entrenamiento para pastores en Bogotá e invité a una persona para que nos compartiera. Y esta persona ha trabajado por los últimos 30 años con el tema de la pobreza en América Latina. Él nos ha, historia larga, corta, pero él dijo algo que nos estremeció. Él dice, mira, sí, porque en Bogotá acaba de ganar el comunismo, una alcaldesa comunista, socialista, acaba de ganar, una lesbiana, se casó una semana antes de subir al poder, y bueno, es un escándalo. La cosa es que ganó por 80,000 votos. Y la cosa es que la pregunta es que se hacen los políticos de la oposición, es ¿dónde estaba la iglesia? Si aquí en Bogotá tenemos iglesias tan grandes y hay tantas, ¿dónde estaba? ¿Por qué ganó esta mujer? Entonces, se calcula que el máximo lo que votaron fueron como 100,000 cristianos, se calcula, que votaron por la oposición, por el que era más alineado con los principios bíblicos. 100,000. De resto, los 4 millones y más que votaron por el comunismo, por el socialismo. ¿Por qué? O sea que nuestra gente de la iglesia votó por el socialismo. ¿Por qué? Entonces la pregunta en este momento, ¿y por qué? Y una de las cosas dice, la iglesia, una de las cosas que esta semana que teníamos de entrenamiento, si toda esta, entonces usted sabe que está todo esto, en este momento está América Latina revolucionada y el socialismo está levantándose, la revolución y quemando y haciendo barbaridades. Bueno, han quemado buses, han quemado trenes, horrible, ¿no? La situación es bien terrible. Entonces dice el maestro, bueno, si estos que están quemando buses y están quemando casas y gente y todo este rollo que supieran que la pobreza, la miseria, la descomposición, la desintegración, la corrupción, la fornicación, todo esto, todos estos males, todo lo que ve la sociedad, la injusticia, la iglesia tiene la solución. ¿Sabe qué deberían estar quemando? Las iglesias. Porque si la iglesia tiene la respuesta, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué hay tanta miseria y corrupción y tanta injusticia y todo lo demás? Si ellos supieran, estos revolucionarios, lo supieran, entonces harían. ¿Por qué? Pero ¿dónde nos perdimos? Nunca entendimos cuál era la agenda cósmica de Dios para la iglesia. Entonces algunos, como no entendí, estábamos con los ojos vendados apuntando a lo que cada uno entendía,
plantar iglesias, otros que no teníamos que hacer nada por la sociedad, porque si se hacía algo por la sociedad, Cristo no venía. Vamos a mirar a todas esas cosas para encontrar y el por qué no lo hemos hecho, por qué no hemos cumplido con ese propósito. Si la sanidad de mi nación, de Puerto Rico, está en el 1 millón, se calcula que hay 1.100.000, bueno, ya con todos los que se han ido, quizás bajo, qué sé yo, estaremos en 700. Pero ¿cuántos evangélicos dice que hay en Puerto Rico? 800,000. Si la respuesta está en estos 800,000 evangélicos que somos nosotros, para traer sanidad, para sanidad en todo, en los temblores, sanidad en lo económico, en lo político, en todo, somos la respuesta. Y somos muchos. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace? La Biblia es la revelación de Dios para nuestra sanidad. Si la Biblia es la revelación de Dios para la sanidad individual, familiar y para la nación, así como cuando compramos el carro nos entregan unas instrucciones para poder usarlo bien y no arruinarlo, así la Biblia nos dice cómo vivir en este mundo. Pero si no leo las instrucciones, ¿cuántos de ustedes les gusta leer las instrucciones de cada cosita que compran? Algunos de nosotros, yo lo sé usar, y entonces empezamos a adivinar, ¡prum!, y lo rompemos rápido. Esto es, yo que trabajo con la juventud, dígamelo, no quieren leer las instrucciones. Y a veces le digo, prohibido abrirlo sin leer las instrucciones. No, pero yo sé, porque ellos saben todo, ellos vinieron aprendidos al mundo. No queremos leer las instrucciones y rompemos las cosas. Esta mañana yo pedía una instrucción, estaba limpiando un aire y no podía, y bueno, tuve tantos problemas con limpiando el aire. Yo decía, si tuviera el manual, pero ¿dónde está el manual? YouTube. Me olvidó ir a YouTube. Miren, pero las instrucciones, igual no sucede con la Biblia y nuestras vidas, es la misma historia, lo mismito. No vamos ahí, espérate, ¿y por qué yo ando tan mal? Déjame leer aquí, ¿qué dice Dios? No lo hemos hecho. La Biblia entonces no es la revelación de Dios para nosotros, que va a traer sanidad a nuestras naciones. Pero estamos aquí con un propósito y Dios quiere que nosotros cooperemos con Él. Él quiere que nosotros seamos ese instrumento para el cumplir con su agenda. ¿Y cuál es esa agenda universal que Dios tiene? Estamos aquí todos con propósito. Vamos a mirar a la agenda cósmica de Dios para poder entender. Todos sabemos, Dios es el que creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y en estos versículos, 5 veces Dios ahí en esos versículos evalúa su creación, y cuando Él evalúa la creación, dice, todo lo que he hecho es bueno. O sea, si miramos a la evaluación de Dios, necesitamos concluir que durante la creación Él fue evaluando cada vez que terminó algo. Él lo evaluó y al final, ¿qué dijo? Es muy buena. Si tuviéramos tiempo iríamos a través de cada versículo donde dice, y fue muy buena. ¿Qué refleja? ¿Qué nos dice a nosotros la creación y la evaluación que Dios le da a su creación? Que no le importa. Mire la manera que la iglesia hemos entendido, especialmente en América Latina. Nosotros hemos entendido que Dios no le importa la contaminación, los papeles que tiró por el carro, por la ventana del carro. Que a Dios realmente el mundo físico, como yo cuido los animales, las plantas, los ríos y todo esto, no le importan. Esa es la manera que nosotros lo hemos tomado, porque solamente le importan las disciplinas espirituales y solo le importa salvar almas y traerlas al templo. Es lo único que a Dios le importa. Pero cuando nosotros miramos, no. Dice que Dios terminó de crear todo y dijo que era bueno en gran manera. Y luego que vemos en Génesis 9, vemos que Dios pacta con esa creación. Cuando llegamos a Génesis 9, del versículo 9 del 9 al 17, dice que Dios pactó con Noé, con sus hijos, con toda su descendencia, somos hijos
descendientes, con todo ser viviente, con todo tipo de vida, con la tierra. Dios evaluó que era bueno y dijo, voy a pactar. Providencialmente gobierna su creación, con todo ser viviente. Todas estas veces, 9 veces en ese únicos versículos, dice que Dios pactó con todo lo que creó. Vamos a pensar por un momento a este Dios pactando. Mire lo que ha sucedido. Ha venido el diluvio, Dios ha comenzado de nuevo con su creación. Nuevamente levanta a Noé, su familia, y nuevamente Dios está, voy a pactar para revertir lo que el pecado ha dañado. Y si Dios ha pactado con toda su creación, entonces, ¿cómo yo tengo, qué clase de mayordomo yo debo ser con todo lo que Dios pactó? ¿Cuál es el propósito entonces de la iglesia? También vemos que Dios pacta con todas las generaciones. Lo vemos aquí con Noé y lo vemos también con Abraham. Vemos en Génesis 6 de 18, dice, Dios pactó con Noé, contigo, con tus hijos, con tu esposa y con las esposas de tus hijos, con las generaciones. Con Abraham, tú, tus descendientes, las naciones que vendrán de ti. Mire a Dios pactando con cada generación. No es que nació esta generación, no, esta generación que se pierda. No, vemos a un Dios pactando con cada generación. Pero luego vamos a encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento que Dios pacta con toda la nación. Dios también pacta con las naciones, no solamente con el individuo, con la familia, o algunos creen, solamente pacta con la iglesia. Con todas la nación. 2000 veces en la Biblia aparece la palabra nación. En Génesis 22, 18 dice, todas las naciones de la tierra, todas, sin excepción de ninguna, serán bendecidas. Estaba leyendo hoy un artículo de Indonesia. Acaban de levantar, de darle la oportunidad a las mujeres musulmanas convertirse en policías y ellas castigar a las otras mujeres que no cumplen con sus leyes, y entonces agarraron a una mujer que encontraron en un hotel y con otro hombre, y aquello le dieron, y esto que le han dicho que son hasta 100 latigazos y esto y aquello, pero una cosa, y están, el presidente de Indonesia, la nación más grande musulmana, dice, no quiero que lo hagan, pero los estados son autónomos, y entonces la provincia puede poner la ley religiosa musulmana por encima de las leyes civiles. Y ahora entonces, esto es una noticia mundial. Pero, ¿será que Dios no ha pactado con Indonesia? Nuestro Dios dice que pacta con todas las naciones para bendecirlas. Dios levantó a Israel como sacerdote. Mire lo que Dios quería, que Israel fuera como sacerdote al mundo entero, a todas las naciones. Jonás, aún las naciones malas como Nínive, y Dios pacta. Y Dios tiene compasión y dice, si se arrepienten, no los voy a destruir. En Ezequiel, Dios está muy preocupado de que su pueblo le dé una buena reputación entre las naciones. Por eso cuando hablamos de una manera tan sin cuidado, decimos, no, juicio de Dios. Usted no sabe cuántos días usted se metió con Dios allí y Dios le dijo que era juicio que iba a traer, que está trayendo sobre la nación. ¿Por qué darle a Dios una reputación equivocada? ¿Por qué hablar de Dios tan livianamente? Dios, todos estos capítulos, tenemos ahí 16 capítulos donde Dios está diciendo, yo quiero que me den buena reputación entre las naciones. Tenemos entonces a un Dios pactando. Llegamos al Nuevo Testamento, el Evangelio será predicado a todas las naciones.
Por tanto, id y hacer discípulos todas las naciones. Dios acepta hombres, dice Hechos 10, de toda nación. Y Apocalipsis dice que las naciones caminarán por su 2000 versículos que habla de naciones. Entonces, cuando usted ora, hermano, usted ora por su sola salud, o usted ora por Puerto Rico, usted ora por Indonesia, usted ora por las naciones. ¿Cuánta pasión? ¿O solamente estamos centrados en bendíceme a mí, aunque la nación se vaya a pique? No, pero algunos no lo captan. Si Dios pacta con todo lo que creó, con todas las generaciones y con las naciones, y Él está revirtiendo todo lo que fue quebrantado en la caída, vamos entonces a mirar cuando eventualmente Dios envía a Jesús a la tierra. Y vamos a ir a Apocalipsis 1:15. Es nuestro versículo clave de toda la clase. Y en Colosenses 1 es para memorizar, y cuando usted abra su teléfono, ahí debe estar Colosenses 1. Debe usted leerlo hasta que finalmente dice: Dios, necesito revelación. ¿Realmente para qué viniste al mundo? Se limitó solamente a salvarnos. Fue solamente para llevarnos al cielo. Pero ¿qué dice Colosenses 1:15? Cristo es supremo, soberano. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, la representación exacta de Dios en la tierra, Cristo. Lo representó exactamente. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Quién es supremo sobre toda la creación? Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. Por medio de Cristo, en los lugares celestiales y en la tierra. Todo. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. O sea, todos los átomos en Cristo están unidos. Es lo que está diciendo aquí. Esto es lo que los científicos no acaban de entender. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Desde el principio, desde la caída, Dios está tratando de revertir lo que el pecado causó. Levantando profetas, levantando hombres. Luego levantó un pueblo, levantó al pueblo de Israel. Luego envía a su propio hijo, como el segundo Adán, para revertir. ¿Y qué dice aquí? Y puso a Cristo cabeza de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia entonces haga un trabajo. ¿Cuál entonces es la agenda de Dios para la iglesia? Según estos versículos. Dice traer reconciliación, redención, restauración de todo lo que está en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como iglesia, nosotros somos responsables de traer restauración en todas las áreas, en todas las esferas, en todo lo que Dios creó. Yo quiero que vayan uniendo ese hilo conductor. Creó, evaluó, pactó. El pecado quebranta. Él empieza su plan de restauración y aún envía a su hijo. Y cuando envía a su hijo, es claro en mostrarnos que Cristo no solamente murió para salvarnos. Nosotros hemos predicado esto en Latinoamérica por los últimos 100 años.
de que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre y se limitó a salvarnos para llevarnos al cielo. Y por lo tanto, después de la salvación tenemos que meternos en los templos y esperar la venida de Cristo, porque de ahí para afuera es secular, no es sagrado. Por lo tanto, ¿dónde queremos estar? Queremos estar en el templo. Pero esto es lo que se ha predicado. ¿Por qué? Porque redujimos el plan de salvación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo redujimos. ¿A qué lo redujimos? A solamente plantar iglesias. Pero plantar iglesias para esperar la venida de Cristo dentro de los templos. Pero aquí dice que Cristo no solamente vino para salvar las almas, sino que también reconciliar todo lo que fue quebrantado en la caída. O sea, traer transformación a todo lo que fue quebrantado en la caída. Entonces la agenda de Dios, hermanos, la agenda de Dios es muy abarcadora, es una agenda cósmica. Podemos ver muchas iglesias ser plantadas, mas sin embargo no haber transformación. Y esta es nuestra preocupación en este momento, que porque hay tantas iglesias y tan poca transformación en el mundo. Y tenemos que entonces pensar si hemos reducido la agenda divina de Dios a solamente la salvación de las almas. La cruz no solamente nos salva, sino la cruz nos devolvió este derecho que tenemos cuando fuimos salvos, cuando nos salvamos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Restauró el derecho de nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos, dice, en herederos. Por lo tanto, Dios le había dado a Adán y a Eva un derecho por nacimiento. ¿Qué les había dado? Herencia. ¿Qué les había dado? Autoridad, poder, dominio. Pero por causa del pecado, ellos lo perdieron. Bien, entró la distorsión y ahora ellos en sus propias fuerzas y con su propia sabiduría humana vivieron la vida. Ahora viene Cristo como ese segundo Adán. ¿Y qué quiere hacer Cristo? Que al nosotros salvarnos, ese derecho sea restaurado. Y ahora nosotros nos convertamos en esos representantes de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir? Mayordomía. Que nosotros podamos ser mayordomos, no solamente de nuestros recursos y talentos propios internos que cada uno tenemos, sino de todo lo que Él creó. Es una mayordomía. Por eso es que nosotros tenemos que ser los primeros en salir a defender todo lo que hacemos mal. Todas las áreas de influencia de una sociedad, al nosotros ser salvos, Él nos restauró ese derecho. Por eso necesitamos reclamar en cada área de la sociedad donde Dios nos ha llamado a trabajar. Cada uno tenemos un campo de misión diferente. Y en nuestro campo de misión, ahí reclamamos el derecho que tenemos de nacimiento. ¿De qué? De representar a Cristo y conquistar esa área para el Señor. Mire, tan grande la agenda de la iglesia. Nosotros, la iglesia, cumplir ese propósito. ¿Sabe lo que es conquistar todas las áreas? Todas las áreas de influencia de una sociedad. No solamente evangelismo. Por lo tanto, en esta agenda cósmica tenemos Cristo, es la imagen de Dios. La plenitud de Dios habita en Cristo. Lo vimos, por Cristo fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas se mantienen en equilibrio en Cristo. Todas las cosas, cielo y tierra, son reconciliadas por la sangre de Cristo.
Entonces, ¿por qué derramó Jesús su sangre? Para reconciliar todas las cosas. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la gran agenda de Dios? Él creó todo, hizo pacto con todo tipo de vida, está interesado en el destino de las naciones. Más de 2000 referencias en la Biblia sobre naciones. Cristo vertió su sangre para reconciliar todas las cosas. Juan 3:16. De tal manera amó al mundo. La palabra en griego es cosmos. Nosotros la hemos reducido. De tal manera amó Dios a la gente. No, la palabra cosmos quiere decir de tal manera amó Dios todo lo que Él creó. Toda su creación con la cual Él pactó, de tal manera la amó. Claro que Dios está interesado y preocupado en restaurar todas las áreas de la vida, todo lo que el hombre ha pecado. Entonces aquí vamos a mirar. ¿A qué horas yo voy, pastor? Vamos a mirar entonces el propósito de la iglesia. ¿Entendemos la agenda cósmica de Dios? Y Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces ahora, ¿cuál es el propósito? Ahora vamos a mirar, ¿cuál es el libro que más habla de la iglesia? Efesios. La gente de los efesios que vivía en esta ciudad eran muy estudiosos de la escritura, eran muy sofisticados, muy teólogos. Por lo tanto, ellos sí estaban interesados en conocer el propósito de la iglesia. Mire, hermano, si usted quiere saber por qué usted existe como iglesia, Efesios es el libro para estudiar. Y Efesios 1:22 y 23 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Qué nos está diciendo en Efesios 1:22 y 23? Que Dios ha puesto, cuando usted mira una iglesia quebrantada, una iglesia con tantos problemas, tan desunida, hermano, nosotros tenemos tantos problemas como iglesia. Usted mira y dice, y Dios puso bajo los pies. Dice aquí que Dios puso. Y Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos cuál es el propósito de la iglesia, ¿cómo puede? Aquí viene la pregunta: ¿cómo puede ser la iglesia la plenitud de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros mostrar al mundo la plenitud de Cristo? ¿Por qué desearía Dios poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo para la iglesia? Tengo que hacernos esa pregunta. Plenitud, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No está hablando de una iglesia local en particular, está hablando de todo. Nosotros la iglesia, por eso debemos hablar de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué nos dice de la plenitud de Cristo? Hermanos, vamos a mirar ahí en Efesios. Efesios nos da la respuesta. Y en Efesios 3:17 nos habla de cómo mostramos la plenitud. Y en Efesios 3 dice el 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en ¿qué? En el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Que está hablando de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puedo yo, porque cada uno como individuo somos la iglesia, entonces, ¿cómo puedo yo mostrar al mundo la plenitud de Cristo? Pablo aquí nos está diciendo: Cristo mora en los corazones de ustedes. ¿Y para qué Cristo mora en el corazón?
para que ustedes le muestren al mundo a través de ¿qué? El amor. El amor. Fíjense que nosotros, hermanos, yo no sé, bueno, nos perdimos en el camino, pero muchas veces nosotros creemos que si yo creo un montón de versículos en la Biblia y si yo tengo una buena teología, buenas doctrinas y todo, yo soy la iglesia. Hemos reducido la iglesia a sencillamente creer. Si yo creo 1, 2, 3, pues, no soy la iglesia. Porque fíjense lo que dice aquí, que nosotros, Él es la cabeza y nosotros la iglesia mostramos al mundo la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo mostramos? A través de el amor. Espero que puedan comprender, dice Pablo, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aquí está mandando entonces Dios a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? En una palabra, ¿cuál es? Amor, amar. En esto se reduce. Pero, ¿cómo nosotros mostramos al mundo la plenitud de Cristo, el amor? No améis de palabras, sino de hechos. Entonces aquí entra el tema del servicio. No podemos nosotros decir que amamos si no servimos a los demás. Y mire, hermanos, yo necesito que para el próximo jueves ustedes ya hayan leído el prólogo y la introducción. Esto 1 horita. Porque realmente cada capítulo toma de 3 a 5 horas estudiarlo, porque hay muchos versículos. Pero en 1 horita, por lo menos el prólogo y la introducción. Voy a pedir la tarea. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para estudiar la palabra y usted se lo va a gozar. Yo sé que usted va a llegar a decir, Yarley, no dormí. Seguí, porque esto nos vuela la mente a todos nosotros, porque nosotros hemos querido ser iglesia con predicar y proclamar y mensaje va y mensaje viene y seminario va y seminario viene, taller va, taller viene, más conocimiento, pero nada de práctica. Por lo tanto, no hemos, y saben otra cosa, hermanos, hemos querido traer unidad al cuerpo de Cristo a través de doctrinas. Entonces, nos reunimos para ver si todos creemos lo mismo. Nunca vamos a creer todo lo mismo, jamás. Esto nunca va a ser posible. Imposible, salimos más divididos cuando nos reunimos a ver si la doctrina, ¿no? La doctrina nos ha dividido más. Pero en cambio, Pablo nos está diciendo, yo sé cómo pueden ser. El servicio es lo que une. Me dicen que hay muchas iglesias que han respondido a la crisis que está viviendo el país y que han ido muchas iglesias y hay mucha ayuda. Pero cuando llegan allí, ¿quién reclama? No, yo soy el que debo aquí quedarme y servir. Cuando se llega allí, está el hermanito que no le pregunta ni siquiera, ¿y usted de qué iglesia es? Sino qué bueno que usted está aquí, vamos a ayudarnos, yo le entrego esto, usted cocine aquí, usted. ¿Qué es lo que trae la unidad? El servicio, pero no solamente la unidad, la madurez. Dice, a mí que me importa, no voy a madurar. No, hermanos, la Biblia dice que nosotros venimos a Cristo y tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sirviendo, no hay otra manera. Por lo tanto hay que encontrar al final quiero darles una herramienta sencilla para comenzar esta práctica del servicio. Vamos a ir a terminar con algo muy práctico. Pero aquí lo que quiero que vean que nosotros, la iglesia, mostramos al mundo la plenitud de Cristo a través del amor. Dice Efesios 4:11.
Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Está diciendo que Dios dio dones para equipar a la gente. ¿Para qué equipamos nosotros la gente aquí? Dice, para el servicio. Los equipamos para que aprendan a amar y muestren su amor a través del servicio. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nos está dando una meta: seguir creciendo a la estatura de Cristo. Y dice, lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amando y mostrando nuestro amor a través del servicio. Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué dice Efesios 3:20? ¿Qué va a suceder si hacemos esto? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, y cuando nosotros amamos y lo mostramos a través del servicio, entonces Dios puede hacer cosas que ni jamás ni nunca imaginamos, ni lo soñamos. Este es nuestro Dios. Entonces, en Efesios 3, del 9 al 10, la realización del propósito redentor de Dios. Aquí viene la otra parte. Está el amor mostrado a través del servicio. Pero aquí dice en el 3:9, nos habla de otra parte. Dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Pablo está diciendo, Dios me escogió a mí para que yo les revelara un misterio que ha estado escondido por los siglos de los siglos. Y ese misterio, ¿qué fue? La muerte y resurrección de Cristo. El diablo parece que entendió hasta cierto grado de que hay que crucificarlo. Y ahí se acabó. Pero no sabía que iba a resucitar. Entonces, dice Pablo, a mí, dice, la iglesia, al ser Cristo la cabeza, el Cristo viene, muere y resucita, nace la iglesia para poder mostrar al mundo, mostrar el amor y la sabiduría infinita, dice aquí. Entonces tenemos dos responsabilidades: mostrar amor a través del servicio y sabiduría. Entonces, donde se planta un cristiano que conoce a Dios y que lee el libro de instrucciones, tiene que estar por encima de todos. ¿Por qué? Por la sabiduría divina, porque él entiende lo que los demás no entienden. Esto es lo que nosotros vemos en la Biblia y lo que vemos en los apóstoles. Eran gente humilde, sencilla, sin mucha educación. Y la manera que hablaban, todo lo que hicieron, la gente estaba asombrada. Pero ¿qué dicen? Estos de Nazaret, pero ¿de dónde salieron estos? ¿Y cómo es que les oímos? ¿Y cómo es que hacen tantos milagros y proezas? Y mira lo que lograron. Esto lo sobrenatural, esto lo hace el Señor. Entonces la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Traer transformación al individuo, la comunidad y la nación. ¿Cómo se trae esa transformación? A través de amar, a través del servicio y mostrando sabiduría infinita. La realización del propósito redentor de su sabiduría infinita. Somos nosotros responsables. Entonces, ¿cómo se discipula una nación?
un individuo, empezamos con el individuo, desde su interior, recuerden, ese individuo cuando es transformado impacta a la familia. Cuando tenemos una familia, debe esta familia impactar la comunidad donde usted vive. Es que tiene que impactarla porque nadie en la comunidad ama sino el cristiano. Nadie más sirve sino el cristiano. Por eso en este momento nosotros somos responsables de todo lo que está pasando en este país, de las necesidades que hay en este país. Pero cuando nosotros hemos quitado al Mesías de la Biblia y ponemos al Mesías del gobierno, entonces le reclamamos al gobierno solucionar todos los problemas que tiene nuestra gente que quedó sin casas, que aún cristianos perdieron todo. No pueden ni entrar de regreso a sus casas. ¿Quién es responsable? Los 700,000 cristianos que existen aquí. La iglesia, no el gobierno. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. No entendimos que la agenda cósmica. Pensamos que lo único que yo tenía que hacer era predicar y que la gente se salvara. Por eso este librito pequeño, Evangelismo sin discipulado. Y una comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una iglesia sola no lo puede hacer. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando estamos hablando es el cuerpo. Todas las iglesias, es que todos nos envolvamos. Como iglesia local yo puedo hacer lo que tenga que hacer, sí lo voy a hacer. Pero necesitamos de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias van a estar alcanzando y haciendo lo que tienen que hacer. Una iglesia, otra iglesia local, y si cada iglesia local está equipando, cada pastor está equipando equipándolos para amar, servir y ser sabios. Esto es lo único que hace el púlpito, es equiparles. Si nosotros no salimos para amar y servir y para llevar sabiduría, entonces tenemos que preguntarnos cuál es el propósito por el cual tenemos iglesia. ¿Por qué hay tan poca transformación? Tenemos que preguntarnos. Cuando miramos al Imperio Romano, este es un ejemplo sencillo. Cuando la iglesia primitiva, la iglesia nace, se calcula que habían 60 millones de personas. En el aposento alto habían 120 personas. Perseguidos, minoría, mujeres también ahí. O sea, mire el porcentaje, 2 millonésimas del 1%. En 40 años ya habían 1,000 creyentes. 40 años, 1,000. Usted dice, 40 años, 1,000. Tiene que pensar que estamos en el Imperio Romano, bien pagano. Por lo tanto, en 40 años, de esos 60 millones, miren lo que había. 200 millonésimas de un 1%. Pero 300 años más tarde, el 10.5% de la población había recibido el evangelio. Y ese 10.5% es lo que lleva a que el Imperio Romano colapse y salga de ser un imperio pagano y abracen el cristianismo. Algunos para mal, otros para bien. Pero este hombre, Rodney Starr, un judío sociólogo, no hay testimonio de que haya sido cristiano, pero él quiso estudiar por qué un grupo tan pequeño trajo tanto cambio a un imperio tan pagano. Por lo tanto, él se dedicó a estudiar los valores que ese grupito de personas tenían. Y él dice, por la creencia, un sistema de creencias produce unos valores. ¿Qué valores tenía esa gente que se llamaban cristianos? El Dios de los cristianos amaba a la gente y mandaba a sus seguidores a hacer lo mismo. Los dioses del Imperio Romano pagano no amaban a la gente. Otro valor. El Dios de los cristianos era misericordioso y requería misericordia de aquellos que lo seguían. La pelea de los gladiadores no mostraba nada de misericordia. No había nada positivo en la debilidad. Recuerda que el papá llevaba a su hijito pequeñito para que viera sangre y todo eso para hacerlo fuerte.
A estos cristianos se les veía como gente débil, diferente a lo que los romanos tenían en su mente. Eran otros valores. Para los cristianos, ser misericordioso era una virtud moral y se veía como una fortaleza. Tú eres misericordioso, virtuoso. Los cristianos no tenían diferencias, no clasificaban a la gente por posición social o que pertenecían a un grupo o al otro. La cultura romana tenía muchas diferencias de clases. Si eras esclavo, estabas en la posición más baja de la escala. Los niños estaban a la merced de los ciudadanos romanos. Los hombres romanos mataban a sus hijos sin ninguna implicación legal, porque los hijos eran propiedad de los ciudadanos romanos. En el cristianismo no importaba si estabas dentro del vientre o fuera del vientre, la vida era sagrada. Y no importaba si eras de la clase más alta, cuando se reunía la iglesia, se llamaban hermanos. Llegaba el esclavo, llegaba el que tenía, el que no tenía, y se llamaban hermanos, porque amaban, porque el Dios que ellos servían les amaba y los mandaba a amar. Por lo tanto, otro valor de los cristianos: los hombres debían amar a sus esposas como a ellos mismos. Los romanos eran diferentes. Esto no quiere decir que no hubiera alguno que sí amaba a su esposa, pero para ellos estaban dispuestos. Para ellos es un concepto lejano que yo tengo que amar sacrificadamente a mi esposa. Esto no les pasaba por su mente. Esa no era su creencia. Recuerda, un sistema de creencias produce unos valores. Otra característica: no se practicaba el aborto. Los cristianos no practicaban ni el aborto ni el infanticidio. Todos los seres humanos. La mujer llevaba en su vientre la imagen de Dios. No se desechaban. Para los romanos sí se desechaban. Los niños eran desechables. Y se han encontrado aún excavaciones con cientos de cuerpecitos de niños que eran desechados. Y hay cartas de hombres escribiendo a las esposas: si tienes, en mi ausencia tienes una niña, sácala y tírala para que muere. Si es un varón, entonces guárdalo, protéjalo, críalo. El cristianismo enseñaba a amar a los no cristianos. El Imperio Romano solamente amabas al que te amaba, a la gente que te aceptaba. El cristianismo enseñó a amar a tu enemigo, al que te ofendía, al que te hacía daño, de tal manera, y aquí termino, imagínense, vino una plaga. Ustedes saben que vino esta plaga terrible que mermó la población en un 75%. Ahora estamos en pánico con este virus que viene de China, ¿verdad? Ya en Alemania, ya eso, y la gente está en pánico por esto. Imagínense esta plaga que mermó la población en un 75%. Se contaminaban. Entonces imagínense que tenemos 5 personas aquí. Está el médico romano, que sabía que bregando con estos enfermos se iba a contaminar. ¿Qué hizo el médico romano? Se fue lejos para no contaminarse. Tenemos al cristiano que tiene su hijo contaminado. Sabe que se va a contaminar él también al cuidar su hijo, pero no le tiene miedo a la muerte. Porque el cristiano que vive el reino no le teme a la muerte. Por lo tanto, va a cuidar de su hijo, aunque sabe que él y su hijo van a morir. Esta es la situación. Pero tenemos a otra persona, un romano contaminado,
la familia lo desechaba, lo sacaba para que no se contaminara nada más en la casa y lo dejaba morir como fuera. Pero ¿qué hacía el cristiano? El cristiano recogía al romano contaminado por compasión, por mandato divino, por servicio, por amor, por obediencia, por reflejar el carácter de Cristo. ¿Sabe lo que es? Los romanos, ya ustedes saben todas las cosas horribles que hacían en los circos estos de gladiadores a los cristianos, los quemaban, les quitaban sus propiedades, o sea, no tenían trabajo. No, horrible, la persecución muy grande para el cristiano. Y este cristiano agarraba a este romano que lo odiaba tanto y lo traía a su casa para cuidarlo, para amarlo. Al final morían muchos de los romanos, pero morían amados. Y el romano que sobrevivía por los cuidados que le daba el cristiano, ¿qué le pasaba a ese romano que sobrevivió por el cuidado del cristiano? Se convertía. Esta es la razón de que el 10.5% de la población durante esta plaga veían, esto es algo diferente, esto es genuino. Esta gente ha vuelto nos ha vuelto lo que es la humanidad, la dignidad humana. Tenía que caer el imperio por los valores que esta gente tenía. Dios amaba, Dios era misericordioso, había una hermandad sin discriminación, hombres que amaban a sus esposas, se rechazó el aborto y el infanticidio, amor a los creyentes y más allá, cuidado por el enfermo, pero amor a los que tampoco eran. Aquí tenemos, entonces, ¿qué iba a suceder al final? Iban muriendo, pero al final el romano que había sobrevivido se había convertido a Cristo y los dos iban al cielo. ¿Por qué no vemos más estas características de los inicios de la iglesia en nuestra iglesia de hoy día? Estamos aquí para equipar, para amar, para mostrar la plenitud de Cristo, que es el amor a través del servicio y la sabiduría divina. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Ustedes no creen que Dios traería sanidad a Puerto Rico si ve una iglesia que va a cuidar de los 8,000 y ya no habría un campamento más porque estaría cada uno de ellos en nuestros hogares y nosotros cuidándoles, amándoles hasta la muerte? No importa si nos contaminamos, no importa, pero amamos más nuestra comodidad. Tenemos que cuestionar realmente. Nosotros no hemos entendido el rol de la iglesia. Vamos a orar. Vamos a ponerlo de pie. Sí, Señor. Queremos en esta hora mirar a la condición de nosotros como iglesia, porque somos nosotros tu iglesia, quebrantada, con todos nuestros desafíos, mas sin embargo tu amor sigue igual. Pero no puedes usarnos para traer sanidad a nuestro pueblo, para traer sanidad a Puerto Rico, porque nosotros no mostramos el amor, el servicio y la sabiduría divina. ¿Qué es lo que tú tienes para poder sanar? Ayúdanos a nosotros, ayúdanos, oh Dios, a entender y a vivir. No importa cuánta Biblia sepamos, si no la vivimos, si no amamos, si no servimos, si no la ponemos a la disposición de otros. En este momento nuestro pueblo pasa por mucho dolor y no hay solución. ¿Cómo parar estos temblores? La destrucción que vendrá a más
casas, hogares, la gente perdiendo sus hogares, propiedad donde viven, sin esperanza. Tú nos tienes a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo que tenemos que hacer. No solamente clamamos por nosotros, pero yo clamo por cada cristiano en esta isla, en toda la isla, cada uno, donde esté en el monte, que esté en el rincón donde esté. Señor, pedimos, como pedía el profeta, que tú traigas espíritu de arrepentimiento, espíritu de oración, de humillación y de querer vivir lo que conocemos. Por favor, te lo rogamos, Señor, que tu iglesia se levante en este momento para hacer lo que tiene que hacer, cumplir esa agenda con ese propósito por el cual tú nos llamaste. Por favor, Señor, te lo rogamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dar un aplauso al Señor.